Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la última sesión de Proveyendo Cuidado Integral con Rebeca Otremba. Ha sido una súper bendición. Hoy vamos a tocar el tema del aborto y es un tema muy, muy interesante para nosotros. Se trata de aprender todo esto que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo con la clase de hoy que cerramos es para nosotros y también para ayudar a otros. Entonces, es muy interesante que podamos nosotros ser entendidos y capacitarnos y poder tener visión para ayudar, para conversar, para hablar con otros con sabiduría y con entendimiento. Entonces, estamos muy agradecidos con Rebeca. Ella es una estudiosa y le gusta hacerlo y además, pues aparte de ser una excelente bendición, Rebeca, muchísimas gracias y vamos a orar antes de darle lugar. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por Rebeca, por su vida, por el ministerio que tú has puesto en sus manos, por el corazón que le has dado para bendecir a otros, Señor, en tu reino. Gracias y gracias por esta clase, por cada oyente, por cada participante, Señor. Bendícelos. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestro corazón para ser entendidos en estos temas tan importantes y tan actuales y sobre todo para que nosotros mismos podamos ser bendición en un mundo cambiante, en un mundo que corre a la destrucción, Señor, que nosotros podamos ser una esperanza porque tú eres nuestra esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Rebeca, muchas gracias por estar aquí. La clase es tuya. Días. Realmente es un privilegio haber compartido estas semanas con diferentes temas y hoy cerramos con un tema muy polémico también. Estos últimos han sido un poquito polémicos y pues ya el tema del aborto, el derecho de la mujer a practicárselo, se ha vuelto un tema muy controversial en el mundo y cada vez más países están regulándolo, lo permiten hasta cierto punto. Y ahí entra la pregunta, bueno, nosotros como cristianos, ¿cuál debe ser nuestro punto de vista? ¿Cómo debemos nosotros actuar a una persona que está considerando el aborto y cómo ayudar a alguien que se ha practicado un aborto? Y pues hoy quiero abordar eso para que, como decía María Inés, podamos tener herramientas para responder ante un tema tan polémico, pero tan actual en el mundo de hoy, de tener argumentos, de tener base, porque a veces también peleamos por algo y no tenemos bases con qué defender realmente nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras opiniones y nos terminan ganando. Hay con más de 50 millones de abortos realizados en el mundo cada año. El aborto ha pasado a ser uno de los dilemas más notorios que hoy discute la humanidad. Y más allá de las posturas ideológicas o teológicas también, esa realidad práctica es que interrumpe más vidas que cualquier guerra contemporánea e incluso que las peores enfermedades. Tenemos más muertes de esa manera que de otra forma. Entonces el tema es muy fuerte, muy movilizador y como si todo fuera poco, la edad de consentimiento para realizar un aborto generalmente se propone a partir de los 13 años. Un adolescente que todavía no tiene claro ni dónde está parado, ya se le permite poder tomar una decisión tan crucial de abortar, de quitar la vida a otro ser vivo y esas secuelas quedan de por vida. Entonces es un tema muy eh, importante abordarlo y nunca va a ser el aborto la solución a ningún problema social, familiar o personal y no va a sanar ninguna herida anterior, por más traumática y violenta que haya sido, porque muchas veces entonces se justifica, no, pero es que fue por violación, fue por un abuso que quedó embarazada, esa herida ahí sigue y hasta se le añade otra que es después la culpabilidad de haber quitado esa vida que había. Entonces el aborto únicamente agrega más drama, más dolor al ya vivido. Pero, ¿qué es el aborto? Yo sé que tal vez usted diga, nada, todos sabemos, pero miremoslo un poquito porque sí, siempre es bueno saberlo. La palabra aborto es una palabra sombrilla
para esos diferentes métodos usados para destruir un feto humano en desarrollo. Y entra también el aborto natural, que es pues el hecho de que de manera no provocada, pues el feto humano es destruido o se muere. Es procurar ese nacimiento prematuro para destruir a un hijo. Y cuando hablamos de aborto, nos referimos a esa interrupción del desarrollo embrionario antes de que pueda alcanzar la viabilidad. Es decir, ese bebé todavía no tiene la capacidad de poder vivir fuera del útero materno, todavía es indefenso. Esa, como decía, puede ser una interrupción espontánea o provocada. Espontánea que por X o Y razón el cuerpo rechaza al bebé, no sabemos, es algo que pasa, que es muy doloroso y es un aborto natural o es provocado, como lo vamos a enfatizar un poquito más, pero también voy yo a hablar un poquito brevemente de qué hacer en el caso de un aborto natural, que creo que también es importante saberlo. En el primer caso, el aborto se produce naturalmente sin el propósito de hacerlo. El dolor es también muy grande. En el segundo caso, el aborto provocado se refiere a esa acción intencional de provocar la muerte del embrión en el útero materno. Les quiero mencionar algunos métodos. Vamos a pasar rápido simplemente para que sepan todo lo que hay y seguramente van a salir más. Pero como para que sepamos, no solamente hay un método, hay diferentes, en diferentes momentos, algunos ya no se han usado. Está la pastilla del día después, que es un químico que se ingiere en el primer trimestre dentro de las primeras 72 horas de un embarazo. Esa droga tiene una alta concentración del químico de los anticonceptivos, pero 3 o 4 veces más fuerte. Eso puede también llevar de que tal vez la mujer no sepa que está embarazada, pero esa pastilla está como diseñada para por si está embarazada, entonces expulsa el huevo fertilizado. Y tal vez uno diga, "Ah, no, pero ella nunca supo", pero el subconsciente sí sabe. Y puede que las consecuencias de las que vamos a hablar psicológicamente igual vayan a ver. Está el método RU486, que es la pastilla de aborto francés, es el otro nombre, que también es un químico que se ingiere en el primer trimestre de 4 a 9 semanas y es un esteroide sintético que destruye la progesterona necesaria para que sostener esa vida en el útero. En ese caso, el bebé muere de hambre porque la línea de nutrientes se desintegra. Eso, la madre normalmente recibe esa droga 2 veces dentro de 10 días, se enferma fuertemente y normalmente, aunque no siempre, el resultado es dar a luz a un bebé muerto. Está el método de succión aspiradora, la aspiración de succión que hemos visto, si ustedes han visto algunos videos, se muestra que es una cirugía en el primer trimestre. Ahí el vientre se dilata, se insertan unas herramientas tipo pincel, los dilatadores, con un tubo hueco conectado a un aparato succionador. Y ese aspirador es tan poderoso que cuando son embarazos tempranos, inmediatamente el bebé es dañado, succionado, y es el método tristemente más común para los abortos. O sea, es cruel, solamente pensarlo es muy cruel. Está el método de dilatación y legrado, que es una cirugía también en la primera parte del segundo trimestre, 13 a 14 semanas. Ahí también se dilata el útero para meter un bisturí en forma de asa o carey se llama. Y el médico usa ese bisturí para cortar al bebé y la placenta en pedazos, raspar la pared del útero y después sacar todo eso del útero. Está el método de dilatación y evacuación, que es una cirugía en el segundo o tercer trimestre, donde se estira o dilata la boca del útero para admitir unas pinzas grandes y esas se usan para aplastar la cabeza del bebé. Luego se corta el cuerpo y se lo extrae pieza por pieza. O sea, no les traigo imágenes porque eso es muy cruel, pero ya nos podemos imaginar todo lo que pasa. Está el método de la solución salina,
donde o llamado el salar o el envenenamiento con sal, que también es una sustancia química que se inyecta en el segundo o tercer trimestre y se inserta una aguja a través del abdomen de la madre, se extrae hasta una taza de líquido amniótico que rodea al bebé y ese se reemplaza con esa solución salina letal. El bebé inhala, traga la sal y muere envenenado en 2 horas. El bebé está muriendo por asfixia, hemorragia cerebral y convulsiones. Y la sal puede quemar o suele quemar la piel del bebé. Después se le da a la mamá como un medicamento, una oxitocina, que induce el parto. Y entonces así se queman los órganos, tejidos y el bebé nace muerto o casi muerto. Este ya casi en la mayoría de las clínicas no se está utilizando, pero hay que saberlo porque sí hay uno que otro que sí. Está el método de la prostaglandina, que es una sustancia química que se inyecta en el segundo o tercer trimestre. Es similar al método salino, solamente que no quema la piel del bebé. Entonces, el cuerpo, normalmente la mujer produce prostaglandinas de forma natural que ayudan en el proceso del parto, pero inyectar eso artificialmente, pues aumenta la contracción del útero y la madre da luz a su bebé, sea cual sea su tamaño. Este método puede dar lugar a nacimientos vivos, pero normalmente se deja entonces morir al bebé. Tampoco se utiliza prácticamente este ya mucho. Está el método de parto parcial, que también implica dilatación y extracción, una cirugía en el segundo o tercer trimestre después de las 20 semanas, mayor frecuencia entre los 6 y los 9 meses. Entonces ahí se toma la pierna del bebé con un forceps, se tira a través del canal de parto, luego se saca todo el cuerpo del bebé excepto la cabeza, se introducen unas tijeras en el cráneo del bebé y se abren para agrandar el orificio, se inserta un tubo de succión, se succiona el cerebro y con eso pues el cráneo colapsa y luego se extrae a ese bebé muerto. Ese se utiliza después de las 20 semanas, como decía, entre los 6 y los 9 meses. Esto obviamente los que se oponen y con justificación lo califican como un homicidio. Viendo algunos métodos, quiero hablarles también de los tipos de aborto que hay. Está el aborto terapéutico, que es el que se realiza cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Pero antes que nada, quiero hacer algunas observaciones sobre este tema tan especial, porque primero hay que señalar que esa denominación con el adjetivo terapéutico es impropia, porque en realidad no es una terapia. Para que algo sea terapéutico se debe dar una intervención quirúrgica que busque curar o bien eliminar la parte enferma del cuerpo. Pero en este caso, no se trata de actuar sobre una enfermedad, sino más bien se piensa en eliminar al hijo sano para que evite agravar la salud o aumente el peligro sobre la vida de la madre. Paso no es desde la acción terapéutica sobre la enfermedad para alcanzar la salud, sino más bien es actuar sobre lo que sí está sano para prevenir una enfermedad o un riesgo de muerte en la madre. O sea, ese que se dice terapéutico no es realmente eh, terapéutico. En ese mismo sentido, dada la ambigüedad de ese concepto de salud formulado por la Organización Mundial de la Salud, que es relacionado al bienestar físico, psicológico y social de la persona, es frecuente relacionar ese concepto de aborto terapéutico con la salud psíquica de la embarazada, no la salud física. Entonces, como esta definición es tan ambigua, basta darle causal psicológica o social a algo, por más superflua que sea, y ya yo puedo intentar justificar con ello el aborto diciendo que es terapéutico, pero a la verdad no tiene nada de terapéutico, pero es que no, es que me está afectando mi salud mental, mi salud social, entonces hay que hacer el aborto terapéutico. Peor al contrario, cuando una madre se encuentra gravemente enferma durante su embarazo y los procedimientos médicos tienen por única finalidad la salud de la mamá,
la eventual muerte del niño al realizar estos procedimientos no se trata de un aborto directamente procurado porque no se tenía la intención de eliminarlo. Entonces, no debemos confundir aborto terapéutico con aborto indirecto, que es cuando se hace la terapia necesaria a la mamá y como efecto secundario muere el feto. Puede ser un caso, por ejemplo, en el embarazo ectópico, que donde el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero y no se le, o sea, por salud de la madre hay que eliminar ese embrión porque pues la va a matar y el bebé igual no va a ser viable. O por ejemplo, cuando la mamá tiene terapias por cáncer materno o alguna otra quimioterapia y esa termina afectando y matando al bebé, es también un aborto indirecto. O sea, lo más claro para que tú puedas diferenciar entre aborto terapéutico y un aborto producido indirectamente es preguntándonos cuál es la intención primera, primaria, principal de lo que se está haciendo. Si la intención es acabar con la vida del feto, por motivo que sea, aborto terapéutico. Si es porque se está haciendo una terapia de curación de la madre y el aborto sucede como consecuencia, es un aborto indirecto. Eso es el aborto terapéutico. El aborto eugenésico es otro. Es el término que se usaba para referirse a esas interrupciones del embarazo cuando se puede predecir con cierta probabilidad o con certeza que el feto va a nacer con alguna malformación, un defecto o una enfermedad. O sea, ya hoy en día, con todos los avances que se ha tenido, pues se puede predecir muy probablemente de muchas enfermedades congénitas o genéticas. Pero hoy en día ya no se usa ese término eugenésico básicamente por dos razones. Una porque evoca como una ideología racista con la que no quiere ser comparado y otra porque este tipo de indicación remite al aborto terapéutico. Pero porque la presencia de ese feto afectado por malformaciones o defectos es una amenaza para la salud psíquica y el equilibrio social de la familia. En realidad, este tipo de aborto a menudo, incluso con autorización legal, se usa para impedir el nacimiento de hijos discapacitados o con alguna enfermedad hereditaria, porque dice, para que ellos no inicien una vida no humana y para quitar esa carga extra para la familia, el seguro social y la sociedad en general. O sea, ya están diciendo, ya lo están rechazando, diciendo que ese no es humano, no es viable, simplemente y no le han dejado la opción ni de nacer. Eso, por eso más y más está ese diagnóstico prenatal para que poder abortar con certeza aquellos hijos que vendrían con alguna malformación congénita o genética. Pero si vemos desde el punto de vista ético, el hecho de que haya una malformación, una discapacidad, no menoscaba la realidad ontológica del ser que va a nacer. Es un ser humano. Al contrario, la presencia de esa discapacidad requiere con más razón, en nombre de la civilidad y la inclusión, una mayor protección y ayuda. Empezar tal vez con atención extra que le pueda ayudar a mitigar ciertas cosas. Una sociedad se debería distinguir por su capacidad de ayudar a los débiles y a los enfermos y no por su arrogancia al provocarles una muerte violenta, precoz e injusta, eh, con una cierta justificación. Por otro lado, entonces pasamos al aborto por violación o también se le llama aborto ético. Es el que donde el embarazo resulta por una consecuencia de una acción violenta delictiva como incesto o violación, o sea, el embarazo no fue voluntario de la mujer, o sea, ella eh, puede que ella se resistió al acto sexual, fue vencida con violencia, lesionando su dignidad. Entonces dicen, tienes derecho a abortar porque pues tú no querías eso, entonces podemos.
Y finalmente está el aborto psicosocial, que es el que se realiza por consideraciones sobre la situación psicológica, familiar, económica o social de la mujer. Aquí pueden haber argumentos muy amplios eh, que cuando hay una intencionalidad previa para ponerle fin a la vida del hijo, pues cualquier causal puede quedar incluida en esa variante. Entonces aquí entran la mayoría de los abortos que se realizan en el mundo, tanto en donde está despenalizado como aquellos que no, donde hay consecuencias penales. Pero en sí, digamos, entrarían cuatro tipos de aborto y no incluí, pues está el aborto indirecto o el aborto natural que no se mencionó. Entonces, habiendo visto eso, pues hablemos un poquito de cuándo comienza la vida humana, porque con todo eso vamos a tener también argumentos, vamos a saber y vamos a tener claro muchas cosas. Los avances científicos han permitido a la embriología poder afirmar que la vida humana comienza en el instante de la fecundación. O sea, cuando esas células germinales masculina y femenina, el espermatozoide y el óvulo, fusionan sus núcleos, automáticamente dan origen a una nueva vida humana, un nuevo organismo llamado cigoto, que tiene estas siguientes características que la hacen un ser humano desde un inicio. Por un lado, es una novedad biológica. Cuando hay esa fusión, estamos ante un ser vivo que tiene una información genética que no se ha dado ni se dará nunca más. Recoge parte de la información de sus padres, así se pueden rastrear enfermedades de carácter hereditario, pero toda esa información se ha reconfigurado en una expresión nueva. El embrión es un ser humano biológicamente único e irrepetible. Lo otro es la unidad. Ese embrión es un ser vivo con individualidad biológica y autonomía genómica. O sea, su ADN es el que aporta la organización vital necesaria de forma tal que se produzcan de una manera armónica las sucesivas fases en esa novedad biológica. Tiene continuidad, o sea, no hay un salto cualitativo desde la fecundación hasta la muerte, sino se dan como múltiples cambios accidentales de crecimiento, de tamaño, peso y forma, pero nada de eso hace un cambio de sustancia. O sea, de ninguna manera puede decir que en un momento es una determinada sustancia y después es otra. Todo el desarrollo es continuo y está previsto en el genoma. O sea, aunque no tengan al comienzo los ojos, todo eso es como consecuencia de lo uno y lo otro. Teniendo en cuenta esas diferentes etapas de crecimiento, todas ellas son las etapas de un mismo organismo. Está la autonomía, que es que desde el punto de vista biológico, todo el desarrollo del embrión sucede desde el principio hasta el fin de manera autónoma. O sea, esa información para dirigir esos procesos de la evolución temprana del embrión, de su implantación en el útero de la madre, vienen del embrión mismo, de su genoma. Desde el inicio es el embrión el que le pide a la madre lo que necesita y se establece como un diálogo químico con ella. Obviamente la autonomía no es absoluta, ya que depende biológicamente de su madre, porque toma de ella pues el soporte vital, la alimentación y respiración, pero es como dependiente de su madre en el mismo sentido que el niño ya nacido lo es después de nacer, hasta que alcanza su pleno desarrollo biológico. El bebé también llora para que le den de comer, le limpien el pañal, todo eso. De esa misma forma, el embrión es independiente, pero dependiente, digámoslo así, tiene autonomía. Y finalmente tiene una especificidad. Todo ser vivo pertenece a una especie. Entonces se puede conocer la especie del nuevo ser aún antes de que se haya expresado, antes de que sea reconocido. Entonces, veamos un poquito así rápidamente esa cronología de una vida humana. Es muy interesante ver qué va pasando. Se los voy a mencionar, eh, pues si ustedes después tienen esta presentación o le toman foto, pues lo pueden estudiar más a profundidad, pero en el primer mes, de inmediatamente después de la fecundación, comienza el desarrollo celular.
antes de la implantación ya se puede determinar el sexo de la nueva vida. Ya cuando se implanta, esa nueva vida está compuesta por cientos de células, ha desarrollado una hormona protectora para evitar que el cuerpo de la madre rechace al feto como tejido extraño. Dios y su perfección. A los 17 días, ya ha desarrollado células sanguíneas, la placenta es parte de la nueva vida y no de la madre. A los 18 se producen pulsaciones ocasionales de un músculo que es el corazón. A los 19 comienzan a desarrollarse los ojos. A los 20 se han establecido las bases del cerebro, la médula espinal y todo el sistema nervioso. A los 21 días el corazón comienza a latir. A los 28 se desarrolla en la columna vertebral y 40 pares de músculos a lo largo del tronco de la nueva vida y se están formando los brazos y las piernas. Eso solo en el primer mes. En el segundo mes, a los 30 días, ya se evidencia un flujo sanguíneo regular dentro del sistema vascular y ha comenzado el desarrollo de las orejas y la nariz. A los 40 días, el corazón del bebé late más rápido que el de la madre y produce casi el 20% de la energía de un corazón adulto con solo 2 meses. A la semana 6, el bebé mide una media pulgada de largo, que son como 1,27 centímetros. A los 42 días, el esqueleto está completo y los reflejos presentes. A los 43 se pueden registrar los patrones de ondas cerebrales eléctricas. Es normalmente la prueba suficiente de que el cerebro está pensando. A las 6 semanas se puede pensar que la nueva vida es una persona pensante. A la semana 7 no tiene ni 2 meses, no mide 3/4 de pulgada de largo. A los 49 días tiene la apariencia de una muñeca en miniatura con dedos de las manos y los pies y orejas completos. A la semana 8, a los 56 días, todos los órganos están funcionando. Estómago, hígado, riñones, cerebro, todos los sistemas están intactos. La nueva vida tiene todas sus partes físicas y ahora solo necesita alimento. Todo desarrollo futuro simplemente es refinamiento y aumento de tamaño hasta la madurez, aproximadamente a los 23 años ya de nacido. Esta etapa es aproximadamente 2 meses antes de esa aceleración o la sensación de movimiento que tiene la madre. La madre normalmente no sentirá los movimientos del niño hasta 4 meses después de la concepción, pero ya está ahí todo. Tercer mes, semana 9, el bebé mide 2 pulgadas, 5 centímetros, y aparecen las huellas dactilares. Semanas 9 y 10, ya la nueva vida entrecierra los ojos, traga y retrae la lengua. El contorno de la cara y el cuerpo se parecen más a los de un bebé y las características físicas son obvias. Las semanas 11 y 12, los brazos y las piernas se mueven, mientras que aparecen las uñas de las manos y los pies junto con la succión del pulgar. La nueva vida inhala y exhala líquido amniótico. Al cuarto mes, a las 13 semanas, aparece el cabello en la cabeza del bebé. A las 14 semanas, el bebé junta ambas manos y se chupa el pulgar. A las 16 semanas, los órganos genitales están claramente diferenciados. Las manos pueden agarrar, ahí pueden mirar Oseas 12:3 de una referencia. La nueva vida nada, patea y da volteretas, aunque la madre todavía no siente el movimiento, está haciendo fiesta el bebé ahí en el vientre de su mamá. El quinto mes, a las 18 semanas, el bebé mide 30 centímetros. La madre puede sentir que se mueve, las cuerdas vocales están funcionando y puede llorar. Y al sexto mes, a los 26 semanas, todos los órganos sensoriales están funcionando, el bebé puede oír, ver, gustar y tocar, y si en ese momento el bebé por alguna razón tiene que nacer, puede nacer y, claro, con cuidado en incubadora, sobrevivir. Miren lo increíble que es desde un momento, inicio. Entonces, ¿es un feto humano, un ser humano, una persona? Sí. El ser humano se define como miembro de la especie Homo sapiens. Cada ser humano individual tiene su propio código genético que vimos desde la concepción, lo tiene, que es singularmente único y se establece en ese momento de la concepción.
Es distinto ese ADN, no solo de los animales, las aves y los peces, sino también hay de la madre. Y dice Primera de Corintios 15:39, no toda carne es la misma. Los hombres tienen una carne, los animales otra, los pájaros otra y los peces otra. Pero veamos entonces también que hay evidencia científica, médica y bíblica de que el hecho de que un feto humano es un ser humano, una persona. Veamos primero la evidencia científica. Y el eminente genetista, el profesor Jerome Lejeune, de la Facultad de Medicina de la Universidad René Descartes de París, afirma, si un óvulo fertilizado no es por sí mismo un ser humano completo, nunca podría convertirse en un hombre porque habría que añadirle algo y sabemos que eso no sucede. Esto lo dice un científico. Él claramente dice, si ese no es un ser humano completo, entonces algo le tenemos que meter, no se le mete nada. O sea, claramente los científicos dicen eso. También está la evidencia médica. Y sabemos que el juramento hipocrático es un código de valores que ha regido la profesión médica desde la antigüedad, donde que tiene el poder de matar y el poder, o sea, una profesión que tiene el poder de matar y el poder de jurar, pues exige un conjunto de compromisos morales no negociables. Incluso en las culturas paganas había una convicción innata de que el aborto estaba mal, como lo demuestra el juramento de Hipócrates, que prohíbe el aborto, y ese juramento que ha dominado también la civilización occidental desde por lo menos 400 años antes de Cristo hasta hace pocos años, dice en una parte, el régimen que adopte será para el beneficio de mis pacientes, o sea, eso lo dice el médico, según mi capacidad y criterio y no para su daño o cualquier mal. No daré a nadie droga mortal, aunque me lo pidan, y daré consejo a tales personas y especialmente no ayudaré a una mujer a procurarse un aborto. Obviamente hasta en años recientes se le ha hecho unas cuestiones ahí, una adaptación, pero originalmente el juramento médico dice eso. Y finalmente la evidencia bíblica. La personalidad del niño no nacido está claramente demostrada por Juan el Bautista, quien saltó de alegría mientras aún estaba en el vientre. Dice Lucas 1:44, la madre de Juan Isabel exclamó a María, en cuanto llegó a mis oídos la voz de tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, ella se estaba alegrando de saber que venía el Salvador, el bebé. También Dios participa activamente en el desarrollo de una persona, incluso antes de que el feto parezca un bebé. Y eso dice en Salmo 139:16, donde dice, el salmista le dice a Dios, tus ojos vieron mi embrión, en tu libro estaban escritos todos mis días antes que cada uno de ellos existiera. Y también las escrituras afirman explícitamente que Dios no solamente forma al niño no nacido en el vientre materno, sino que también tiene un plan para su futuro, incluso antes de la concepción, como lo dice Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre materno te conocí y antes de que nacieras te santifiqué. O sea, Dios ya tiene planes y tiene algo. Con todo esto de base, miremos algunas causas que llevan a una mujer al aborto, porque también a veces nosotros olvidamos que hay causas justificadas o no, pero las hay y tenemos que también saber cuáles son para saber cómo abordar el asunto. Ellas, normalmente las que abortan, están convencidas que es la manera más fácil y más práctica para salir de un dilema difícil. Y puede que algunas situaciones lleven a una mujer a creer que el aborto es una elección razonable. Y las 10 influencias principales para elegir el aborto son el miedo a la respuesta de los padres, ¿sí? Ay, no, lo hizo a escondidas y lo que puedan, el miedo al rechazo y al ridículo, el miedo a la responsabilidad financiera o el miedo a la incapacidad de cuidar al niño, el miedo a un embarazo que sea resultado de una violación o incesto. Entonces como que entran ciertas, no, ¿cómo va a salir? Y no sé cómo era ese hombre y entonces tal vez sale igual. Miedos ahí. Sentirse apresurado a tomar una decisión por los padres,
el padre del bebé o un consejero de abortos, o sea, está confundida, está como que tratando con esa nueva realidad y le ponen como esa presión externa, puede llevar a eso. Sentir que está mal traer al mundo un niño no deseado, decir, ay, no, es que yo no lo deseé, ¿cómo le voy a ocasionar eso? Sentir que es solo otro método anticonceptivo, especialmente con la pastilla después de la relación, el primero que vimos. Sentir que un feto es solo una masa de tejido. Entonces, si solo es una masa de tejido, pues es como sacarme algo diferente, quitarme el apéndice, no hace nada. Y sentir ninguna convicción moral debido a que hay una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esas son las 10 influencias más frecuentes. Habrá otras, pero son las más comunes. ¿Cuál es la raíz? Que toda mujer debería tener la libertad de elegir su propia vida, pero no la libertad de destruir la vida del ser humano que se está desarrollando dentro de ella. Ella puede decidir qué hace con su vida, pero no con la vida de su hijo que no es suyo, porque es el Señor quien dijo, antes de formarte en el vientre te conocí y antes de que nacieras te santifiqué. Eso dice June Hunt, una psicóloga también que aborda ese tema. Hay una creencia errónea que dice que el aborto es un procedimiento sencillo diseñado para extraer una masa de tejido del cuerpo de una mujer y la mujer debería tener el derecho de determinar lo que sucede con su cuerpo. O sea, no se le da, no se ve el bebé como algo diferente. Entonces, no, pues como es un tejido, pues que ella haga lo que se le quiera hacer. Pero la creencia correcta es que la vida no nacida dentro de una mujer embarazada es un ser humano separado y único, como hemos visto, creado por Dios en el momento de la concepción. La mujer tiene derecho sobre su propia vida, pero no tiene el derecho de destruir una vida inocente. Isaías 44:2 dice, el Señor que te hizo y que te ayuda dice, no tengas miedo. O Jacob, siervo mío, y sigue ahí, pero dice, el Señor es el que te hizo y el que te ayuda. Entonces nosotros no podemos eh, no podemos afectar la vida de un ser humano, inocente. Hablemos entonces también de cuáles son esas características de quienes han tenido abortos, que eso nos lleva a considerar cómo poder ayudar. Está el síndrome posaborto, que es un síndrome o es un trastorno de estrés postraumático que muchas mujeres experimentan después de un aborto. Ahí esta mujer puede tener una incapacidad de procesar sus emociones relacionadas con el aborto, o sea, todavía no sabe si estar aliviada, si estar, sentirse culpable, si no sabe qué hacer con sus emociones. También es incapaz de atravesar ese proceso de duelo por la pérdida de su bebé. Tampoco es incapaz de tener paz con Dios, consigo misma y con las personas involucradas en la decisión del aborto, o sea, total, y no es capaz de aceptar su propio valor dado por Dios. Ese es el síndrome post-aborto, o sea, todas esas cosas aparecen. No procesa sus emociones, no atraviesa el proceso de duelo, no tiene paz y no acepta su propio valor. Y dice Salmo 38:4, mi culpa me ha abrumado como una carga demasiado pesada para llevar. Eso es como lo que es la vida para esta mujer. Este síndrome tiene unas etapas, 4 etapas para decirlo específicamente. Está el primero, que es un alivio, que es como esa sensación bienvenida de libertad, de que el difícil proceso de tomar la decisión ha terminado y el doloroso problema ha desaparecido. En el primer momento, ah, ya salí de esa, ya tomé la decisión, ya salí de eso, ya ahora puedo seguir con mi vida. Pero de ahí viene la siguiente etapa, que es la racionalización, que empieza un ensayo mental de explicaciones lógicas y de excusas para haber tenido el aborto, como que ya se da cuenta, oye, como que no. Entonces empieza a racionalizar, decir, no, no habría sido una buena madre, es mejor que el bebé no hubiera nacido, o dice, ah, puede que yo me molesté en ese momento del aborto, pero ya estoy bien. O puede decir, ah, no es legal, por lo tanto, ciertamente está bien. Y otras excusas con las que puede salir o explicaciones lógicas, simplemente porque sí hay un cierto sentido de culpabilidad y pues la mejor forma de salir, tratar con eso es racionalizar. De ahí viene la represión,
que es el bloqueo de esos detalles, de los recuerdos dolorosos, las emociones que rodean el aborto. Y puede estar tan reprimido ese proceso de duelo que hasta la mujer puede llegar a olvidar que tuvo un aborto. O sea, como que en el consciente de alguna forma se le pasa de la mente de que lo tuvo simplemente por lo reprimido que está. Y finalmente viene la etapa del resentimiento, que es una ira oculta o reprimida hacia ella misma y hacia las personas involucradas en el aborto, que resulta en depresión y en amargura. Y si pues no se enfrenta a esa ira, su relación con Dios y su interacción con los demás se va a ver obstaculizada y la mujer ya no va a poder funcionar eh, totalmente. Entonces, bueno, eso no se ve mucho, pero les voy a mencionar los síntomas internos y externos que podría tener una mujer después de un aborto. Hablemos primero de los internos, que es el lado azul, que es la ira, la ansiedad, la amargura, depresión, desconfianza, temor, duelo, culpa, falta de esperanza, profundo remordimiento. Yo creo que a ustedes les mandan el PDF o algo, entonces ustedes ahí lo tienen. Profundo remordimiento, motivación reducida, rechazo, vergüenza, sentimientos reprimidos, trauma, sentirse indigna, no se lo merece. Todo eso pasa en el interior, eso pueden ser síntomas interiores. Pero también hay una evidencia externa, que es que se alteran las relaciones, hay desórdenes del sueño y la alimentación, hay hostilidad hacia sí y hacia otros, hay abuso de alcohol o drogas, disfunción sexual, el evitar el tema del aborto, reacciones en el aborto, en el aniversario de que se realizó el aborto, revivir la experiencia del aborto, que sería como estrés postraumático, riesgo incrementado de suicidio, un mal establecimiento de vínculos con los hijos, porque es como, ay, yo no le permití a mi otro hijo la vida, entonces no se puede vincular con otros, pensamiento distorsionado, ocupación, paranoia, llanto incontrolable, enfermedades psicosomáticas, también pesadillas y flashbacks, o sea, revivir eso, desapego y retraimiento. Entonces vemos, hay demasiados síntomas y consecuencias de eso. Es algo muy serio y es algo que debemos abordar y tratar con cada una cosa. Hay también unas consecuencias del aborto. Hay, por un lado, las consecuencias físicas. Hay muchas posibles consecuencias físicas, solo voy a mencionar algunas. Hay una posible perforación uterina en 1,2 de los casos, especialmente cuando se hace en lugares que no son, entonces puede haber eso. Hay desgarros cervicales, las perforaciones uterinas, hemorragias, infecciones del tracto genital, endometriosis, entre otros. Infecciones que pueden causar la muerte por septicemia, especialmente si no se hicieron bien los abortos. Pérdidas de próximos embarazos de forma espontánea, algo quedó ahí en el, digamos, en el cerebro del cuerpo y puede rechazarlo. Placenta previa en próximos embarazos, porque pues se hizo algo que no es natural, tener embarazos ectópicos y el aumento de partos por cesárea y bebés prematuros, todo por todos esos químicos y esos pinzas y todo eso que se han metido, pues esos pueden generar. También hay consecuencias psicológicas. Lo más frecuente son los cuadros depresivos, acompañados de un gran sentimiento de culpabilidad. Ya mencionamos el síndrome posaborto, y hay proporcionalmente más suicidios por sentimientos de culpabilidad y disturbios emocionales a causa de un aborto que las mujeres que no lo han tenido. Claro, la culpabilidad, toda esa carga emocional ahí está, aunque lo quieran negar y aunque quieran decir que todo está bien. Y finalmente hay consecuencias espirituales. El aborto deja profundas secuelas de culpa en la persona y pues eso es una gran barrera en su relación con Dios. El poder perdonarse y poder estar con libertad ante Dios. Por ende, si uno quiere ayudar a una persona que llega arrepentida por haberse realizado un aborto, tú tienes que tener un profundo conocimiento de las escrituras y ministrar la gracia. Poder decirle, mira, tú estás arrepentida, ya pediste perdón a Dios,
Dios tiene gracia, Él te perdona. La sanidad va a implicar que la persona sea capaz no solo de recibir el perdón de Dios, sino de perdonarse a sí misma y poder disfrutar la vida. Y tal vez perdonar a las personas que la incitaron a eso. Entonces es muy importante. Entonces quiero mirar qué dice la Biblia al respecto. En contraste con la visión de la cultura actual, en la Biblia la vida humana se muestra como un bien de inapreciable valor. Los niños se contemplan siempre como una bendición y nunca como un inconveniente. Siempre se reciben como un regalo del cielo y jamás con una maldición que hay que sacarse de encima. Aún aquel hijo que nació ciego, Dios no dijo, ah, no, ese fue una maldición, sino simplemente, bueno, vino así porque quería yo mostrar el poder que soy es. La Biblia, el ser humano es descrito como alguien formado por las manos de Dios desde el vientre de su madre. Está Job 31 13 al 15 que dice, si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas, cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Nos formó a ambos en el vientre. Isaías 42, 4:2 es el que ya leímos, de que Él nos formó. Isaías 44:24 dice, esto dice el Señor tu Redentor y Creador, yo soy el Señor que hizo todas las cosas, hizo todas las cosas, o sea, incluidos nosotros. Isaías 49:1 dice, en la segunda parte, el Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Y Salmos 139, 13 al 15, que lo conocemos muy bien y lo usamos mucho, es tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente completo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Con toda esa información, entremos en materia. ¿Cómo vamos a ayudar a una persona? Quiero primero hablar de la persona que ya se realizó el aborto y después de la persona que está en plano, está pensando hacer. Muchas mujeres que han experimentado un aborto se quedan como con un dolor vago en sus corazones y muchas desarrollan profundos conflictos emocionales. Entonces, ¿qué puede hacerse para sanar esas heridas emocionales de alguien que ha tenido un aborto? Por un lado, con un entendimiento de lo que ha pasado emocionalmente desde el aborto. Entender todo lo que hablábamos de los síntomas, de todo lo que ha pasado, la culpabilidad. Y entonces con esa información ella puede tomar ciertos pasos para comenzar el proceso de sanidad, paso a paso. Salmo 147:3 dice, sánalos de corazón quebrantado y les venda las heridas. Tratar con los sentimientos de culpa, de ira, de ansiedad, de todo eso. Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Hay esperanza. Y como siempre, la persona primeramente necesita a alguien dispuesto a escucharla, con un corazón sin juzgar ni recriminar lo que ha hecho. Eso es lo que más necesita. Porque una mujer que si te está buscando por ayuda por eso, probablemente se está dando dura o se está culpando y ya escucha esa voz de juicio que es su propia voz. Entonces, necesita alguien que la pueda escuchar sin recriminar, sin juzgar, eh, porque ellas vienen con un gran sentimiento de culpa y lo que necesitan es reconciliación y perdón. Así que el proceso tiene dos objetivos principales. Por un lado, procesar el duelo. Es necesario ayudarle a esa persona a procesar el duelo por la pérdida del bebé. Una forma podría ser que le escriba una carta al bebé no nacido, donde le pide perdón por lo que hizo, en lo que puede también explicar lo que piensa y siente o lo que pensó y sintió. También otra forma es darle nombre al bebé y como que darle, sí, como que poder hacer un duelo más formal. Creo que también en ciertos lados hay
como sitios donde tú puedes hacer en memoria de pues los bebés abortados naturalmente, pero tú también puedes ir y hacer como ir allá y tener tu servicio memorial, como dicen en inglés, o tu servicio de recordación de ese bebé. Y hay que aclarar también cuál puede ser el destino espiritual del bebé a la luz de la esperanza cristiana. Claramente decir, Dios, eh, ese bebé está en el cielo porque no llegó a cometer un pecado porque nunca nació. Dios lo creó, Él está en el cielo, tranquila. Vas a tener la oportunidad también de conocerlo algún día. También lo otro, aparte de procesar el duelo, es guiar un proceso de pedir perdón a Dios, de perdonarse a sí misma. Entonces, ahí es importante hacer como un estudio bíblico sobre la importancia de la vida y la gravedad de lo que se hizo, pero con esa esperanza de la intervención de Jesús como abogado mediador por el que peca. O sea, sí, nunca justificar, pero sí decir, Jesús también por eso murió en la cruz, es el abogado mediador. También hablar de esa disposición de Dios de perdonarnos si nos arrepentimos y pedimos perdón, como dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y finalmente ayudarle a seguir adelante con nuevos principios acerca de lo que es la vida y una nueva relación con Dios. De poder decir esto pasó, esto es realidad, no lo puedo negar, pero puedo seguir adelante. También, ¿qué se debe hacer? Admitir la responsabilidad personal. La mujer debe dejar de culpar a otros o a las circunstancias por el aborto, darse cuenta que finalmente la decisión es la decisión de la madre, ponerse de acuerdo con Dios que el aborto está mal, o sea, decir, Señor, sí, el aborto estuvo mal. Salmo 32 dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Eso es clave, o sea, el arrepentimiento y la admitir su responsabilidad. Lo otro es despertar los recuerdos, o sea, decir trabajar a través de la negación. No, porque eso muchas veces se reprime, se niega. También es necesario revivir esos sentimientos negativos alrededor del aborto como para enfrentarlos, lidiar con ellos, pedir perdón o sacarlos, hablar sobre esa experiencia con un amigo de confianza o un consejero sensible. Proverbios 25 dice, aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Hay que hablarlo, despertarlo, poder enfrentarlo. Y finalmente reconocer el duelo, como les dije, ponerle nombre al hijo, darse cuenta de que es un bebé real y vivo que fue abortado, el servicio conmemorativo que les mencioné, entregar a su hijo en esas amorosas manos de Dios, Señor, yo te lo entrego, aquí está, te lo entrego. Eclesiastés 3:4 dice que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Y eso también afecta en el aborto. Entonces, debemos tener en cuenta que el aborto es una realidad en los ámbitos eclesiales. Por eso debemos hablar de eso y tratar con él. ¿Cuántas personas en nuestras congregaciones lo han experimentado tanto porque lo hicieron antes de conocer a Cristo o porque aún siendo cristianos algo no estaba bien y lo tomaron? En el caso de un aborto involuntario, también es muy necesario trabajar el duelo, pero también ahí se recomiendo trabajar con el padre del bebé, porque finalmente el padre también perdió a su bebé, y están juntos y eso puede afectar la relación, porque tal vez la culpabilidad de que, ay, no, es que tu cuerpo no funcionó, o el padre muchas veces el dolor no lo siente de la misma forma porque pues él no, todavía, como normalmente suele pasar en las primeras semanas, él todavía no, o sea, psicológicamente para la mujer ya pasó algo y ella lo siente y lo sabe. Para el hombre todavía, muchas veces hasta que el bebé no nace físico, ahí está, se da cuenta, oye, soy papá, pero igual tiene algo ahí, hay que lidiar, hay que tratar con ambos. Ese, porque esa pérdida puede generar estrés y tensión en la pareja, especialmente si el hombre todavía como que eso no le había calado en la cabeza y a ella sí.
Entonces, ahí pueden haber sentimientos guardados, culpas que se pueden echar unos a otros. eh, entonces, tratar la pérdida del bebé como también como cualquier bloqueo en su relación que pueda haber por eso. También el silencio entre ambos puede generar mayor dolor, pero poder hablar de eso permitirá la sanidad de ambos. Entonces, sí es trabajar con ellos, lidiar, hacer duelo, todo eso, porque es una pérdida real. Es como si el bebé ya nacido muere, es algo así. Entonces, ahora veamos finalmente cómo ayudar a alguien que está contemplando el aborto. Igual implica escuchar sin juzgar, pero llevarlos a la verdad, es dar lugar que ellos puedan abrir su corazón, hablar de sus sentimientos, sus dudas, sus razones, pero siempre proveerles una alternativa, hacerles ver la realidad, traer sanidad si es por abuso, pero siempre es como, oye, te escucho, pero no te juzgo, yo te proveo una alternativa. Normalmente hay que primero comprobar qué dice Dios. Entonces, si ellos te están buscando es por algo. Ayudarle a la persona a entender la perspectiva de Dios sobre el aborto, sobre la vida. Y siempre lo más beneficioso es llévelos a la Biblia, muéstreles, que es para Dios hablándoles. Y muchas personas nunca han oído ni leído la palabra de Dios para descubrir lo que Dios tiene en su corazón para con los no nacidos. Lo leyeron otros pasajes. Entonces, puede que esté creyendo una mentira porque no han sido expuestos a la verdad. Entonces, expongámonos a las verdades. Asimismo, puede ayudar a visualizar otras alternativas al aborto, involucrar a la familia, a la iglesia, decir, bueno, no abortes, pero puedes adoptar, puedes hacer esto, darle alternativas. Es importante poder ayudar, poder acompañar y ayudar a que las personas puedan salir adelante con un cuidado compasivo, o sea, escuchar, dejar que expresen, proveerles la verdad, acompañarlos en ese proceso, darle alternativas, hasta decir, oye, yo voy a hacer, o sea, como que volverse patrocinadores o defensores de ese bebé, decir, oye, yo voy a ser su padrino, aunque no es padrino de bautismo, pero yo quiero ser como su padrino o su madrina, y como que involucrarse en la vida de esa joven que lo está contemplando. Entonces es un tema muy polémico, real en nuestros contextos. Debemos tener herramientas para poder responder tanto a los que están contemplando el aborto como a aquellas que ya se lo realizaron. Pero sobre todo, yo creo que si algo les quedó de todos los temas es tener compasión en medio de todo este asunto, escuchar, pero también ser claro en lo que dice la Biblia y las consecuencias que un aborto puede tener, porque tiene consecuencias en el ser integral de la persona, en todos los ámbitos. Y pues espero que esto sea útil para ustedes, les ayuda a ayudar a otros en una situación tan difícil. Y si tú estás acá y lo experimentaste, te sientes culpable. Espero que esto también te haya animado y te haya ayudado a ver, hay esperanza, hay perdón, Dios está con los brazos abiertos para ayudarte. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Bien, muy bien, Rebeca. Muchísimas gracias. Realmente una muy buena exposición, muy claro. Una cosa que yo creo que, pues yo he asistido aquí a clases de ministerios contra el aborto y pues está un poquito expuesta al tema y también veo cómo, pues aquí es como es tan fuerte y pues siempre hay mucho pues defensor de la vida, hay que hacer, y finalmente la iglesia, ¿no? Lo que finalmente es que podemos hacer en la iglesia. Ahora, yo sí quiero decir algunas cosas es de lo que se hace aquí, que como iglesias responden, yo creo que es importante que pues aprendamos de otros, de lo bueno que hacen. Pero, por ejemplo, hay un ministerio que nosotros fuimos y es una iglesia que abrió, ellos recogieron fondos y construyeron una casa, mejor dicho, divina, estilo Texas, así, el de lo grande, grande, pero con muchos cuartos, como la casa del padre, ¿no? Con muchos cuartos y cocina y todo. Pero para recibir chicas jóvenes, realmente, a veces las jóvenes nos tienen opción
porque la familia no las apoya, porque las sacan de la casa, porque no tienen a dónde ir y entonces a veces la única opción es el aborto. Entonces, en un sentido, es para las muchachas vulnerables que no tienen opción y cómo se les puede dar una opción ofreciéndoles una casa. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace esta iglesia? Esta iglesia les ofrece la casa, no han terminado su escuela o su colegio, entonces ellos les ofrecen la educación y las adoptan en un sentido para llevarlas al punto de que a mí me parece increíble, o sea, ellos fueron hacia adelante y les cuidan el bebé, les enseñan, las llevan, las inscriben después a la universidad a hacer sus primeros años, o sea, que cuando salgan de ahí, salgan con su bebé, salgan preparadas para vivir, les enseñan cosas de la casa, cómo limpiar su bebé, cómo limpiar una casa, o sea, les enseñan todo, porque posiblemente muchas de esas chicas no tienen ni idea de qué hacer con la vida. Terminan en drogas, terminan en todo, porque no saben, no han sido preparadas. Son casos de acá, yo solamente estoy comentando, eso no son todos los casos, pero pueden ser algunos casos. Y me parece increíble cómo pensaron absolutamente en todo, no solamente, porque una de las opciones es la adopción. Entonces, bueno, adopción y ya se arregló el problema. Otros ministerios hacen, no, pues se recogen fondos y se les da la cunita y se les da los pañales y se les hace un seguimiento, pero igual en su lugar. Esta iglesia fue al máximo, les hace eso y llegan a una edad donde ya tienen que salir de la casa. Pero cuando pasa eso, las llevan a través de que aprendan a manejar, que saquen su licencia a conducir, todo, pero que salgan ya listas con un trabajo y para vivir la vida por sí mismas. Pero me pareció tan lindo porque finalmente después los pastores que fuimos a la charla y preguntamos si después que ellas se van y ya, ¿no? Dicen, no, ellas siguen siendo, es como cuando el hijo se va de la casa y se casa y hace su vida, pero siempre aquí tiene uno, cuando celebremos Navidad y Acción de Gracias, siempre pueden volver a celebrar como gran familia. Yo, o sea, creando una cultura, creando una familia, creando esos momentos. Y bueno, estamos en Estados Unidos pues la cantidad de gente que dona dinero, hasta y los colchones y todo, todo en una perfección impresionante, ustedes no se imaginan. Pero de todas formas, el punto es cómo pensar como iglesia, cómo ayudar, cómo poder ser, y posiblemente no vamos a construir un edificio, posiblemente no vamos a hacer todo esto, pero uno a veces dice, pero yo tengo mi casa. ¿Cómo yo puedo adoptar a alguien? ¿Cómo yo puedo ayudar a alguien? ¿Cómo puedo hacer eso con una sola persona? No tengo que hacerlo con las multitudes, ¿no? ¿Cómo puedo tener un cuarto extra para ayudar a alguien? ¿No? Entonces, y yo creo que Dios nos llama a nosotros a la hospitalidad, nos llama a hacer luz en muchas formas y en muchas formas es, por ejemplo, en nuestra casa. Otro ejemplo que yo tengo cuando alguien de nuestra iglesia le iban a quitar su bebé, tenía un mes de nacido, le iban a quitar su bebé porque la pareja joven no es, mejor dicho, se peleaba y todo, y el bebé estaba en peligro. Le iban a quitar el bebé y pues adivinen qué, los pastores, que si podíamos tener el bebé, nos llegó el bebé de Navidad, 24 de diciembre, a la casa, bebé chiquitico, y, y ya está, ya no estábamos para crear bebé, y darle el tetero a cada 3 horas y todo, no, eso fue casi una tortura, pero bueno, ni modo, ¿qué opción teníamos? Vamos a hacer eso. Y yo sí dije, Señor, si nos toca adoptarlo, lo que tú quieras, pero si tú tienes una mamá y una familia para este bebé también. Y el Señor tenía la pastora de jóvenes de la iglesia donde estábamos, ella se enamoró del bebé y de ella terminó adoptando y ella tiene este bebé y no solo lo adoptó a él, sino adoptó otros 2 niños porque él quería hermanitos y otros 2 niños que le quitaron. Entonces tiene 3 niños y ella es soltera. Ella no es casada y es mamá de tres muchachitos. Hay una iglesia también en otro sitio de Texas que las familias de toda la iglesia decidieron adoptar todos los niños que habían en la ciudad.
fueron todos adoptados. En esa ciudad no hay niños huérfanos, no hay un sitio donde hay huérfanos, porque las iglesias se comprometen con la vida, ¿sí? Y no solo con el no nacido, sino con el nacido. Entonces, pasan muchas cosas, solamente lo comento porque pues de pronto uno, en este país se ven muchos testimonios de temas, yo no vivo en Latinoamérica, pero son cosas muy bonitas de compromiso, de abrir el hogar. Y aquí no, ¿y por qué hicieron por qué lo hicieron? Porque aquí cualquiera puede adoptar niños. Entonces, pueden ser homosexuales, lo que sea, pero todo el mundo puede adoptar niños. Entonces, yo no sabía que mujeres solteras podían adoptar niños, pero también pueden adoptar niños. Entonces, mujeres solteras que aman y tienen esa convicción, pues lo han hecho. Y uno dice, y no solo ellas, dice, pero la figura paterna, no, pero la iglesia tiene esa figura paterna, todos los hombres están ahí, sacan al niño y lo llevan y el día de la madre y vamos a comprar y van al colegio el día del padre. O sea, la iglesia está activa en ayudar a esa generación, a esos niños también. Entonces, solamente hago esos comentarios porque del aborto va a muchas cosas más, ¿no? No es solamente el momento, sino qué pasa después y qué pasa con la adopción y qué pasa con la chica que no tiene otra opción. ¿Cómo podemos nosotros ser? Solamente lo digo como ideas, pensemos, oremos y nosotros somos luz. Dios nos llamó a ser No, luz. no podemos solucionar el mal haciendo más mal, ¿no? O sea, y cómo el mundo, hacia dónde va, ¿no? Como dice Isaías 5:20, dice que aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y con eufemismos queremos cambiar lo que realmente se está haciendo, matando a un ser humano, ¿no? Con interrupción del embarazo, aborto seguro, aborto inducido, aborto, o sea, hay diferentes formas, cuidado reproductivo también creo que lo llaman. Es decir, es importante. Me llamó también poderosamente la atención que las principales influencias es el miedo de las que nos compartiste, ¿no? Y cómo la iglesia tiene que hacer más por presentar ese Dios amoroso que puede cubrir todas las áreas de las personas, sobre todo cuando están solas, como comentaba Marinés. Personas que tienen temor y que no tienen protección de nadie de su familia y muchas veces tampoco de la iglesia. Entonces sí son puntos como para meditar, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y por último, al realizar un aborto, no solamente estamos cortando una vida, sino también estamos cortando los propósitos de Dios que tiene para la tierra, porque no sabemos qué es lo que Dios tiene con ese niño y cómo nuestra mente ha sido tan permeada por todas las cosas que el maligno viene empujando de atrás, que lo vemos como normal. Uno va a la clínica, hay muchos países que ya han aprobado el aborto y lo vemos como algo realmente cotidiano, hasta se podría decir, ¿no? Y para los tiempos en que vivimos es importante entender esa perspectiva. Recuerden, Rebeca, por favor, recuérdales dónde te pueden conseguir los que tengan interés en comunicarse contigo. Claro que sí, ha sido un gusto poder estar con ustedes y si necesitan y quieren, pues en Instagram bajo Ruta de Esperanza o también en Facebook Ruta de Esperanza, pero solo con una E. También ahí está el canal, ahí se pueden contactar y cualquier cosa estamos a la orden para poder ayudarles, capacitarles. Nosotros somos el Jesús en la tierra y el Jesús en la tierra también abordó la parte emocional y psicológica, entonces es clave que usted pueda ser ese Jesús ahí donde Dios lo colocó y adelante. Muchísimas gracias, Rebeca. Y también les recuerdo que en nuestro canal de YouTube, si usted no se ha suscrito, suscríbase, ahí puede encontrar muchísimos recursos. También comparta estas enseñanzas, si son de bendición, compártalas con otros, no solo las tenga para usted mismo, sino póngale un me gusta. Ayúdenos, cada vez que usted le pone un me gusta a las enseñanzas, lo que está haciendo es que por los algoritmos, lo único que queda es que más gente puede ver por los títulos que tenemos. Entonces, nosotros proveemos los recursos y usted nos ayuda a difundirlos. Eso es trabajo en equipo, entonces les animamos que lo hagan, síganos en las redes y compartan todo lo que tenemos mientras tenemos
estos privilegios de hacerlo. Esto es una ventana que Dios ha abierto y la usaremos hasta que el Señor nos permita, pero es trabajo de todos. Entonces, que Dios les bendiga. Gracias a todos.